hermanos, familia del Dios poderoso. Estamos aquí congregados una vez más con el propósito de estudiar la bendita palabra de Dios. Para este sábado tenemos la lección número 24, sábado 12 de junio del año 2021. El título de la lección es La hora de su juicio ha llegado. Como siempre tenemos un tema muy interesante, profundo, que tiene mucho que ver con nuestro quehacer cristiano, con los acontecimientos actuales y qué es lo que a nosotros nos involucra hacer en este tiempo, en qué deberíamos estar ocupados. Invitamos a todos que se deleiten de la lección y siempre recordarte que todo el material, por favor, solicítalo y te estaremos entregando las diapositivas para todos los maestros que tienen a su cargo alumnado, discipulado. Con mucho gusto nosotros estamos empeñados en que tú te formes para poder servir a otros, para poder brindar de ese talento, ese don que el Señor te ha derramado. Una vez que empieces a compartir, es Dios quien se va a encargar de llenar más y más tu cántaro, porque tú te has comprometido con predicar su palabra. Todos seamos bendecidos. Vamos a orar antes de iniciarnos. Bendito Padre, Señor, en este momento invocamos tu nombre. Úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo y desciende en el lugar donde estemos, por más apartado que sea, Señor. Ven y ven, mora con nosotros y enséñanos, Señor, como lo hiciste una vez cuando estuviste en esta tierra. Padre mío, te buscamos ahora porque los tiempos anuncian que tu venida está más cercana. Acógenos así como estamos, Señor, con nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras inquietudes. No solo a nosotros, Señor, a nuestras familias, los que todavía no conocen, los que se están iniciando, los que se han apartado. Ten misericordia, Padre mío, del mundo entero en general. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos. Gracias, mis queridos hermanos, por compartir con nosotros estas hermosas lecciones que venimos estudiando semana a semana. Y es precisamente las profecías de Daniel. En este semestre venimos analizando diversos mensajes celestiales que Dios nos ha dejado para estos tiempos. En la lección anterior veíamos que el periodo dado de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años habían culminado en el año 1844. Y también comprendimos que luego de ese largo periodo se daba inicio al juicio de Dios en el santuario celestial. Es decir, que se iniciaría el juicio de Dios. En esta lección estudiaremos precisamente ese tema. Veremos cómo era el rito de la purificación en el santuario terrenal. Y también veremos cómo se lleva a cabo la purificación del santuario celestial o el juicio investigador. ¿Qué mensaje nos da el Señor respecto a este juicio? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, se encuentra un hermoso mensaje para todo el mundo. Y es un mensaje de advertencia que dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El tema para el día de hoy se titula La hora de su juicio ha llegado. En la presente lección vamos a estudiar un contenido que tiene 4 puntos interesantes. El primero es servicios en el santuario terrenal. ¿Cómo se realizaban los sacrificios en el santuario terrenal? El punto número 2 dice el servicio de purificación. ¿Por qué y cómo se purificaba el santuario terrenal? El punto número 3 dice la purificación del santuario celestial. ¿Quién purifica el santuario celestial? ¿Y a partir de qué año se realiza? Y el punto número 4 dice el tiempo del juicio. ¿Cuándo se inicia el juicio investigador en el cielo? La pregunta número 1 tiene el primer subtítulo:
que dice: servicios en el santuario terrenal. ¿Cómo estaba dividido el santuario terrenal? ¿Qué hacía el pecador arrepentido bajo el sistema de sacrificios? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 2 al 5, que dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El libro de Levíticos capítulo 4, versículo 27 al 29 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Antes de dar respuesta, debemos entender la importancia de este tema, porque comprendiendo el santuario terrenal, comprenderemos también el santuario celestial. Mira, el Señor sabía que el hombre no resistiría la tentación de Satanás, y por amor a él diseñó un maravilloso plan de salvación. Es que nuestro Señor Jesucristo no nos abandona. Nuestro Dios siempre nos da esperanzas de vida. Entonces, por amor al hombre, Dios resolvió solucionar el problema del pecado mediante un impresionante sistema de transferencia de pecado y castigo a sí mismo, viniendo a la tierra en persona, hecho hombre, tomando sobre sí mismo el pecado de todo el mundo. ¿Para qué? Para que cada ser humano tenga la posibilidad de la reconciliación con Dios. Solo el Señor Jesús, el autor de los 10 mandamientos, podía ser el único sustituto, morir y perdonar a aquellos que desobedecieron los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el tema principal de todas las Escrituras, desde el inicio hasta el fin, es el maravilloso perdón de los pecados y la reconciliación con el Creador. Así que Dios elaboró un plan de salvación mediante el camino del santuario y dio a Moisés las instrucciones más precisas de cómo debería ser el santuario terrenal. ¿Qué era lo que debía contener? Es decir, qué objetos y qué significaba cada uno de ellos. Ahora, como ya lo hemos explicado, Dios sabe que el ser humano entiende mejor sus enseñanzas cuando lo hace de manera didáctica. Y esa fue la ilustración que le dio a Moisés. Dios mismo dio a su siervo el plano con las instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que había de contener. Ahora, algunos estudios dicen que los que allí prestaban servicio, es decir, en el santuario terrenal, eran de 30 a 38,000 personas,
entre cantores, porteros, levitas y entre otros más. Es decir, que dedicaban su vida al cuidado del santuario. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una sombra, era una imagen para comprender el plan de salvación de Dios, la realidad y de lo que existe en el cielo. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículos del 24 al 25. Todo lo que se hacía allí tendría cumplimiento en el Señor Jesucristo. Lo que sucedería cuando el Señor vendría por primera vez a la tierra y lo que sucedería después de su muerte, después de su resurrección en el cielo. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros. Entonces, antes de Cristo comenzar su ministerio en el cielo, tenía que morir en la cruz, en el monte Calvario, luego de vivir una vida sin pecado. Todo eso estaba anunciado en los servicios del santuario que Moisés construyó por orden de Dios, que comenzaba en el atrio y culminaba en el lugar santísimo, y representa una realidad espiritual que toma lugar en la tierra y en el santuario celestial real. Veamos la imagen. El santuario contaba con el atrio, con el lugar santo y con el lugar santísimo. En el atrio o en el patio se encontraban dos objetos: el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. En el altar de los sacrificios se sacrificaban los animales puros, ovejas, entre otros animales limpios, para morir en el lugar del pecador arrepentido, tras confesar sus pecados. Entonces, era transferido simbólicamente sobre el animal, sobre ese animal puro que moría, y representaba la obra de Cristo en la tierra. Simbolizaba el sacrificio del Señor Jesucristo, es decir, al Cordero que quita el pecado del mundo. Mientras que la fuente de bronce, con agua, era un lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de mediar entre el pueblo y Dios. Es que Dios pide santidad y pureza de aquellos que intermediaban, Él y su pueblo. La fuente de bronce se describe en Éxodo capítulo 30, versículos del 18 al 21, y capítulo 38, versículo 8. Ahora, el agua de esta fuente es purificadora. Es también símbolo de la sangre inocente y sin pecado del Señor Jesús. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Y así lo reconoció Judas Iscariote cuando entregó a Jesús. Así está escrito en Mateo capítulo 27, versículo 4. Luego el santuario estaba dispuesto en dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo representaba la continua intercesión de Cristo por su pueblo. Tenía tres objetos: el candelero de los 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. El candelero de 7 brazos estaba lleno de aceite y siempre encendido. El aceite era un símbolo de Jesucristo, verdadera luz del mundo. La mesa con los panes de la proposición, símbolo del Señor Jesucristo. Los panes eran cambiados cada sábado, día de adoración establecido por Dios. Este acto señala al sábado como el día de renovar el pan espiritual en la vida del creyente. Es que Jesús es el pan de vida, que siempre está por nosotros en la presencia de su Padre. El sábado ha sido, es y será un día especial en la vida del Mesías y de su pueblo. Luego tenemos el altar del incienso. Sobre el altar del incienso, el sacerdote colocaba de mañana y de tarde, por un lado incienso y por otro lado ceniza del altar de los sacrificios. El incienso representaba las oraciones de los creyentes.
Así lo dice Salmos capítulo 141, versículo 2, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, capítulos 8, versículos 3 y 4. La ceniza del altar de los sacrificios simboliza la muerte sustituta del Hijo de Dios por los pecadores. Por tanto, era una representación de la justicia del Señor Jesucristo. Entonces mira, la mezcla del incienso con la ceniza es un aroma agradable a Dios, que sube a su presencia celestial. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 2. La administración en el lugar santo, frente al altar del incienso, representaba la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Allí se encuentra Él intercediendo por nosotros. Ahora, el lugar santísimo era el lugar más respetado y sagrado del santuario. Representaba la presencia de Dios en la tierra. En él se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Contenía el maná y contenía la vara de Aarón. El arca era símbolo del trono del Señor, desde el cual juzgará al mundo con su santa ley. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio, con 2 querubines de oro, que miraban hacia la ley de Dios a través del propiciatorio. El propiciatorio es una representación de la misericordia, de la gracia de Dios en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año, de manera visible y majestuosa, como en la nube que ocultaba, y a la vez revelaba su gloria. Era el día de la expiación o el día de juicio. Hermanos, es necesario revisar la representación de este hermoso objeto que lo encontramos descrito en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. Ahora, lo que describe el libro de Levíticos, capítulo 4, versículos 27 al 29, es que cuando una persona transgredía la ley de Dios, es decir, cometía pecado y lo reconocía, realizaba un rito con 3 acciones. Primero traía a la puerta del santuario terrenal una cabra sin defecto. Ponía luego sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado. Y tercero, el mismo pecador, con sus propias manos, sacrificaba al animal que era inocente. Luego que el pecador degollaba al animal, el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y lo rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca, en la cual se encontraba la ley de Dios y que había sido transgredida. Y también de esta manera el pecado era transferido al santuario por medio de la sangre del animal. Entonces el Señor mostraba su aceptación por la ofrenda. Como lo dice la hermana Elena G. de Guay, en sentido figurado los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Ahora observa la imagen. ¿Cómo este rito simboliza a Cristo? El animal limpio simboliza al Señor Jesús, que es llevado al Calvario, llevando su cruz para ser crucificado. Cuando el pecador pone sus manos en la cabeza del animal, es Cristo que está siendo clavado en la cruz y está sufriendo por nosotros. Allí estaba cargando con todos los pecados del mundo. Y el animal degollado simboliza a Cristo crucificado. Jesús es la ofrenda perfecta para el perdón de los pecados. Ahora, pon atención aquí. El santuario terrenal era la sombra del santuario celestial, ¿verdad? Fíjate lo que dice Levítico capítulo 4, versículos del 27 al 29. En nuestro contexto, en nuestro tiempo, cuando transgredimos la ley de Dios, ya no sacrificamos a un animal, sino sacrificamos a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras ofensas. Luego nos arrepentimos, pedimos perdón y el Señor que está intercediendo por nosotros nos perdona las culpas. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo estaba dividido el santuario terrenal? El santuario estaba dividido en el atrio y en 2 secciones muy bien definidas. El lugar santo y el lugar santísimo,
¿Qué hacía el pecador arrepentido bajo el sistema de sacrificios? Colocaba sus manos en la cabeza de una cabra sin defecto. Luego la degollaba en el lugar del holocausto. Pregunta número 2. ¿Qué sucedía con el santuario cuando el pecado era transferido de esta manera? ¿Qué día ocurría la purificación anual del santuario? Vamos a estudiar Levíticos, capítulo 23, versículos del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. En ese rito, el pecador transfería los pecados a un animal inocente. Claro, la persona salía perdonado de sus pecados. Entonces, luego, el sacerdote rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el altar del incienso, de los sacrificios, y en el piso frente al velo interior del lugar santo. Pero el pecado seguía existiendo, en forma de un registro en el santuario. De esa manera, seguía contaminando. Es decir, simbólicamente, el sacerdote llevaba los pecados del pecador al lugar santo del santuario terrenal. Entonces era necesario quitar de allí los pecados. Y para limpiarlo, Dios ordenó a Moisés que una vez al año debía llevarse a cabo ese gran día de la expiación. Esa limpieza se hacía una vez al año. A los 10 días del mes séptimo, dice la palabra de Dios. El día se llamaba el gran día de la expiación o día del juicio. En ese día, el sumo sacerdote terrenal, en representación de todo el pueblo de Dios, así como lo dice Levíticos capítulo 16, versículo 34, y Hebreos capítulo 9, versículo 7, entraba al lugar santísimo para purificar al santuario terrenal. Era un día de ayuno, de aflicción, de profundo análisis del corazón. Un día en que el hombre debía contristar su alma mientras verificaba la obra de expiación. En ese día todos los trabajos de orden secular se suspendían, si no querían verse separados y destruidos. El juicio de la expiación era en el día llamado en hebreo Yom Kippur. El día de Yom Kippur caía en el día 10º del séptimo mes del calendario tradicional judío, que era el mes de Tisri, es decir, entre los meses de septiembre y octubre, según nuestro calendario actual. Entonces, de esta manera, el santuario quedó nuevamente restaurado, rectificado y justificado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué sucedía con el santuario cuando el pecado era transferido de esta manera? Los lugares santos quedaban manchados por el pecado. ¿Qué día ocurría la purificación anual del santuario? El día 10º del séptimo mes, es decir, el mes de Tisri, entre septiembre y octubre. Pregunta número 3. ¿Cómo se llevaba a cabo la purificación simbólica? ¿Qué hacía el sumo sacerdote después de haber terminado el servicio en el lugar santísimo? ¿Era realmente borrado el pecado por medio de la sangre de animales? ¿Qué nos dice Levítico capítulo 16, versículos 15, 16 y 20 al 22? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados.
De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El santuario quedaba contaminado. El día de las expiaciones, o el Yom Kippur, era a la vez el día de juicio para el pueblo de Dios. La preparación para el día de la purificación, que era el 10º día del mes de Tisri, en el almanaque judío, o entre septiembre y octubre, en el almanaque actual, la purificación era cada año. Así lo dice Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 27. Dice que la preparación comenzaba el día primero, y era día de reposo. El primer día del mes se tocaban las trompetas, y todo el pueblo sabía que había comenzado el tiempo de preparación para el Yom Kippur, o el día de la expiación. El pueblo tenía 9 días para prepararse para ese gran día. Y la preparación consistía en que los hijos de Dios se afligían y se sometían a un profundo examen de conciencia. Buscaban el perdón de sus pecados, arrepintiéndose, arreglando sus cuentas con Dios y el prójimo. Entonces, mis hermanos, era un día de reconciliación y de expiación del pecado. Era un día de juicio. Para esta fiesta, el sacerdote hacía una preparación exclusiva. Y como el santuario estaba contaminado, desde el tercer día del 7º mes, se iba a los recintos del templo. No dormía un día antes para estar libre de toda contaminación. Él tenía que presentarse limpio, vestido con vestiduras santas, y usaba vestiduras blancas, sin ostentación. Es que ese día vería directamente la presencia del Señor en el lugar santísimo. Primero el sacerdote llevaba un becerro y lo ofrecía como ofrenda por él y su familia. Y también en ese día llevaba 2 machos cabríos. Uno de ellos era para Jehová y otro era símbolo de Azazel. El macho cabrío, que era para Jehová, era sacrificado. ¿Sabes por qué? Porque representaba a Cristo, y el otro macho cabrío simbolizaba a Satanás, el culpable del pecado. Entonces, con la sangre del macho cabrío sacrificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y al salir, rociaba también con su sangre el santuario mismo y el altar del incienso en el lugar santo, es decir, en el tabernáculo de reunión, y en el altar de los sacrificios, en el atrio, es decir, en el patio. Así lo dice Levítico capítulo 16, versículos del 15 al 19. Entonces, como mediador, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo todos los pecados de Israel, y salía del santuario, y en la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que era símbolo de Azazel, es decir, del macho cabrío que representaba a Satanás, y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Es decir, que el sumo sacerdote transfería los pecados de los hijos de Israel al macho cabrío, el cual era enviado al desierto, donde allí moría. Entonces, como el macho cabrío llevaba todas las iniquidades y era llevado al desierto, se consideraba que los pecados se habían alejado del pueblo. La figura de Azazel, enviado al desierto, es interpretado como la imagen del diablo,
siendo lanzado finalmente al lago de fuego, así como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El día de la expiación, hermanos, era un día de juicio, como ya te lo dijimos anteriormente. Entonces ilustra el proceso de juicio que enfoca la extirpación del pecado. Pero es que como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, que el sacrificio de animales que se hacía en el santuario terrenal y en el antiguo pacto nunca podría quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita los pecados. Recuerda que la expiación era cada año y cada repetición del sacrificio de animales era en memoria de los pecados. Traía a conciencia del pecado a todas las personas, una y otra vez. Pero la obra de Jesús en la cruz elimina el pecado. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo se llevaba a cabo la purificación simbólica? Se degollaba el macho cabrío y se esparcía la sangre sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio también lo hacía en el tabernáculo de reunión. ¿Qué hacía el sumo sacerdote después de haber terminado el servicio en el lugar santísimo? Colocaba las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Luego el macho cabrío era enviado al desierto y allí moría. ¿Era realmente borrado el pecado por medio de la sangre de animales? No, mis hermanos. En ese rito se hacía memoria de los pecados. Pregunta número 4. El subtítulo dice: la purificación del santuario celestial. ¿Quién dio a Moisés el plan para construcción y servicio del santuario? ¿Según qué modelo era? ¿Quién es el sumo sacerdote en el santuario real? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 25, versículos 9 y 40? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos capítulo 8, versículo 5, también 1 y 2 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Así como había un santuario terrenal simbólico, existe también un santuario celestial, que es real. Ahora, Dios mostró el diseño del santuario terrenal y también de todos los objetos que allí estaban a Moisés. Y claro, el santuario se hizo conforme a lo dicho por Dios. Y hemos estudiado que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. Este santuario terrenal se manchaba de pecados y anualmente tenía que purificarse para dejarlo limpio. Y aquí es necesario citar a nuestra hermana Elena G. de White cuando se pregunta: ¿puede haber algo que purificar en el santuario celestial? Entonces la respuesta se encuentra descrita en el libro de los Hebreos, libro en la cual se habla con toda claridad que ambos santuarios se purifican con sangre. El santuario terrenal se purificaba con sangre de animales, como lo venimos estudiando. El santuario celestial se purifica con la sangre derramada por Cristo en la cruz. Entonces, Jesús no solo pide perdón y justificación para su pueblo, sino también que su pueblo participe en su gloria y se siente en su trono. ¡Qué hermoso, hermanos! Hoy, mis queridos hermanos, en el santuario celestial tenemos
nuestro sumo sacerdote, Cristo el Señor, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y Él es el testimonio del verdadero tabernáculo en el cielo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién dio a Moisés el plan para la construcción y servicios del santuario? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Según qué modelo era? Según el modelo del santuario celestial mostrado en el monte. ¿Quién es el sumo sacerdote en el santuario real? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pregunta número 5. ¿Quién era representado por el animal sacrificado bajo el antiguo pacto? ¿Cuándo comenzaba la purificación del santuario celestial? Vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Daniel 8:14 dice: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cristo vino a la tierra a cumplir un propósito, que era salvar a la humanidad del pecado. Y es que cuando el Señor estuvo entre nosotros, Juan Bautista vino primero a preparar el camino de Jesús. Juan conocía las profecías y cuando vio al Señor dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a cumplir con todo lo que se dijo de él a través de las profecías. Y es precisamente de él que los ritos en el santuario terrenal simbolizaban. El animal que moría en el rito representaba al Señor Jesús. Ahora, luego del devastador ataque del cuerno pequeño, se anuncia que el santuario será purificado, ¿verdad? Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, es lógico que el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Es por eso que mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde el punto de vista judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde el punto de vista del santuario. Mira, desde que Cristo fue al cielo, durante 18 siglos, Jesús siguió efectuando su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. La sangre de Cristo, ofrecida en el Calvario, ofrecía a los creyentes arrepentidos perdón y aceptación cerca del Padre. Hoy también te ofrece lo mismo, hermano. Pero eso no significaba que sus pecados se borraban. Los pecados aún permanecían en los libros, de la misma manera como lo estaban en el servicio del santuario terrenal, y que cada año había una obra de expiación. También, mis hermanos, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se completara, quedaba por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Y como ya lo hemos estudiado, este juicio se inició cuando terminaron los 2300 años, es decir, en el año 1844. El juicio es primero para el pueblo de Dios, es decir, para los que están inscritos en el libro de la vida, y se hace en base a la santa ley de Dios y de acuerdo a lo registrado en los libros del cielo. El acusador es Satanás y Cristo es nuestro abogado. Él es quien borra nuestros pecados en el cielo. Al final del juicio investigador será decidida la vida de todo ser viviente, y durante los 1000 años será para los impíos, aquellos que no se encuentran registrados en el libro de la vida. Este juicio será realizado por Cristo y los redimidos. Además, el juicio es para beneficio de los santos, quienes glorifican a Dios al comprender que su justicia, expresada en sus juicios, era verdad. Es decir, para comprobar que Dios tenía razón cuando Él condenó a estas almas, que no se salvaron. Entonces, aquellos que no se encuentren registrados en el libro de la vida,
serán lanzados al lago de fuego, junto a Satanás y a sus ángeles. Ahora, el juicio comenzó con los primeros hombres que habitaron la tierra, hasta los que estamos vivos ahora, así como lo había anunciado el profeta Daniel. Nuestro sumo sacerdote, en ese mismo año, entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra. ¿Cuál era esa obra? La purificación del santuario o el juicio. Así que solo falta esperar el regreso del Señor Jesús por segunda vez, mis hermanos, porque ya todo está llegando a su fin. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién era representado por el animal sacrificado bajo el antiguo pacto? Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo comenzaba la purificación del santuario celestial? Luego de las 2300 tardes y mañanas, luego del año 1844. Pregunta número 6. El subtítulo dice: el tiempo del juicio. ¿Cómo ilustró Daniel estos eventos? Estudiaremos el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10 y 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ya hemos estudiado que a partir del año 1844, el Señor Jesús comenzó su ministerio divino como sumo sacerdote en el santuario celestial. Sin embargo, muchas personas no saben que existe un santuario celestial, al cual el Señor Jesús ascendió tras su resurrección para comenzar su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote celestial. Y eso porque el cuerno pequeño ocultó la verdad, mis hermanos, con su doctrina de la intercesión de las imágenes, es decir, la idolatría. Bien, como el santuario terrenal necesitaba ser purificado de los registros de los pecados acumulados durante el año, tal como lo hemos estudiado, el santuario celestial también debe ser purificado de la misma manera, de los registros de los pecados acumulados. Así lo dice Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23, que textualmente dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, desde el año 31 hasta el año 1844 después de Cristo, el Señor Jesús estaba ministrando en el lugar santo del santuario celestial. Y a partir del año 1844, es decir, al culminar los 2300 años o las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel, nuestro Salvador Jesucristo entró como sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Para qué? Para realizar la purificación del santuario celestial. Es decir, que la expiación de los pecados acumulados mediante el juicio investigador en presencia de las vastas huestes angelicales tenían que llevarse a cabo en la purificación del santuario. Ahora, como ya lo hemos estudiado en las interrogantes anteriores, el santuario terrenal tuvo su fin, que fue en el año 31. Y tras su resurrección, ascendió al cielo. Y el Señor Jesús comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces, cuando la profecía nos presenta la purificación del santuario, solo se refiere al santuario celestial que está en vigencia.
Pero ¿cómo nos ilustra el profeta Daniel la apertura del juicio celestial? El profeta nos dice que la descripción hecha en el capítulo 7, versículos del 7 al 13, no corresponde a la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que el Señor Jesús viene hacia el anciano de días, es decir, al Padre, en el cielo, para recibir el dominio y la gloria. Además, un reino que le será dado cuando termine su obra, intercedora o mediadora. Hermanos, ya comprendemos con más claridad las secuencias que hemos estudiado en los temas anteriores, en las lecciones que ya pasaron. La explicación de Daniel sobre la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, que está escrita en Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35, y también 44 y 45. Hemos estudiado la piedra, que es el reino de Cristo, y es la sentencia contra la humanidad, que era juzgada, y que estaba en la visión de las 4 bestias, en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y también comprendemos el juicio celestial, que en algún momento, después del año 1798, se tenía que dar. Y también hemos estudiado la visión del carnero y el macho cabrío, así como también las 2300 tardes y mañanas, descrita en Daniel capítulo 8, versículo 14, que se refiere a la purificación del santuario celestial, es decir, el juicio a partir de 1844. Mira, la palabra de Dios dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y como te repito, eso comenzó a partir del año 1844. No te vayas a olvidar de este año. Eso quiere decir que a la fecha ya llevamos, hermanos, muchos años de juicio. Y luego del juicio viene la sentencia y el castigo de las plagas, seguido por el retorno del Señor Jesucristo y el inicio de su reino eterno. Hermanos, es el momento de ponernos a cuentas con Dios y también con el prójimo, porque estamos en el periodo del juicio. Sigamos adelante para que nuestros nombres no sean borrados en el libro de la vida. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo ilustró Daniel estos eventos? Describiendo el poder y majestad del anciano de días. Daniel vio que Dios, el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. También vio que el Señor Jesús, nuestro abogado, vino hasta Dios Padre. El juicio, mis hermanos, se hace en base a la santa ley de Dios. Pregunta número 7. ¿Qué mensaje especial envió el Señor a aquellos que vivirían desde ese tiempo en adelante? ¿Sobre quién serían finalmente colocados los pecados que fueron confesados y perdonados por medio de la sangre de Jesús? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos visto que a partir del año 1844 se iniciaba el juicio en el cielo, ¿verdad? Aquí vemos que Dios da aviso al mundo sobre este evento. El Señor envió al ángel con su mensaje celestial, que dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, cuando vemos que Dios envía a su primer ángel, significa que Dios tendría un movimiento que replicara este mensaje a gran voz, mis hermanos. Ese movimiento llevaría el mensaje de inicio del juicio investigador.
Su juicio ha llegado, dice la palabra de Dios. Ese movimiento fue el movimiento adventista, que nacía para cumplir el propósito de Dios. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, dice el ángel. Entonces, el movimiento adventista es aquel mensajero que tiene la misión de anunciar el advenimiento de Cristo, la segunda venida de Cristo, con obediencia plena a la santa ley de Dios. Es por eso que Elena G. de White dice en su libro Primeros Escritos, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Y cuál es nuestra posición actual? He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Estos 3 mensajes deberían ser escuchados en forma colectiva y en secuencia, es decir, de una manera secuencial. Son mensajes que señalan que Dios nos está exhortando a todos que decidamos a quién adorar, antes que desate su ira sobre todo el mundo. Solo a Dios se le debe temer y adorar. Él es nuestro creador. Hoy, mis hermanos, nosotros como Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma, tenemos esa misión de hacer conocer al mundo estos mensajes, porque el Señor así lo quiere. Ahora, para dar respuesta a la segunda interrogante, debemos recordar lo que se hacía en la purificación del santuario terrenal, en la cual luego que el sacerdote realizaba el rito dentro del santuario, salía y colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, que simbolizaba a Satanás, y este macho cabrío era llevado y dejado en el desierto. Allí moría. Bien, el santuario celestial, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, termina de limpiar los pecados del santuario, pondrá todas sus culpas, todos los pecados sobre Satanás, y será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo. Allí será su destrucción, y también la destrucción del pecado. También serán destruidos los impíos que actuaron en desobediencia al Señor Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué mensaje especial envió el Señor a aquellos que vivirían desde ese tiempo en adelante? Temed a Dios y adorarlo, y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sobre quién serían finalmente colocados los pecados que fueron confesados y perdonados por medio de la sangre de Jesús? Sobre Satanás, representado por el macho cabrío, que era enviado al desierto, mis hermanos. Hermanos, Dios ordenó a Moisés que hiciera un santuario terrenal, que era una sombra del santuario celestial. El santuario terrenal contaba con un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Los sacrificios que allí se hacían eran un símbolo de Cristo. Cada pecador llevaba una cabra sin defecto y con sus propias manos la degollaba. Es decir, que el pecador trasladaba los pecados a un inocente. Ese animal simbolizaba la muerte de Jesús, quien sería crucificado siendo inocente. Luego, el sacerdote continuaba con el rito. Entonces, como el santuario se cargaba de pecados, tenía que ser limpiado o purificado. El santuario terrenal tenía que purificarse cada año, y su purificación se iniciaba con la preparación del pueblo y también del sacerdote. Entonces, cuando llegaba el día de la purificación, que también se llamaba día de la expiación o día del juicio, el sacerdote traía 2 machos cabríos, uno que representaba a Cristo, el mismo que era crucificado, y el otro que significaba a Azazel, símbolo de Satanás.
Luego que el sacerdote culminaba con el rito, salía del tabernáculo y colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío, el animal que quedaba vivo y que simbolizaba a Satanás, y lo enviaba al desierto. Allí moría. Eso significaba que los pecados del pueblo se habían alejado. Pero así como se purificaba el santuario terrenal, también en el cielo, el santuario real tenía que ser purificado. Ahora, como Daniel 8:14 dice que luego de los 2300 años, el santuario sería purificado, y como la fecha final de esos 2300 años fue en el año 1844, en el cielo el Señor Jesús ingresaba al lugar santísimo para dar inicio al juicio investigador a los creyentes, hasta que el Señor culmine con su obra y cargue las culpas, cargue todos los pecados sobre Satanás, y éste sea destruido. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Él envió a su ángel para pedir a todo el mundo que se arrepienta, que se vuelva a Dios y que haga su voluntad, antes de que su ira se manifieste en la tierra. Ese ángel es el movimiento adventista que dio inicio a esa misión. Hoy, mis queridos hermanos, somos nosotros a quien Dios ha designado esa misión. Hermanos, cumplamos con la misión encomendada por el Señor Jesús. Si te das cuenta, el tiempo para que Cristo venga está muy cerca. Y usted, amigo, hoy que me está escuchando y que está viendo este programa, Dios lo está llamando. Acepte ese llamado y haga su santa voluntad. Que Dios nos ayude y nos bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Hemos concluido, vamos a seguir repasando, tenemos tiempo. Recordamos que estamos compenetrados en este afán de poder salvar nuestras almas y también de conquistar almas para Cristo. Eso es un propósito muy hermoso que tenemos cada uno de nosotros, y te motivamos a que puedas compartir poquito a poquito a nuestros hermanos que lo están haciendo a través de este material, llevando quizás a algún hermano todavía no conoce que tiene este material de apoyo para estudiar su lección. Compártale, por favor, háganle saber. Aquí el maestro es nuestro Señor Jesucristo, nosotros simples instrumentos tomados por Él. Tus oraciones nos ayudan grandemente, tus palabras de ánimo también, las reprensiones y las críticas constructivas también son bienvenidas. Todos formamos parte de este equipo, de esta familia espiritual, unida por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Vamos a despedirnos con una oración, y el próximo encuentro será un encuentro muy hermoso. Vamos desde ya a estar orando por esta oportunidad que el Señor nos pueda brindar. Oramos. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. Te encomendamos a cada uno de tus hijos, Señor. Tenlos en cuenta, Señor, ahí en tu libro su nombre, Padre mío, que te están buscando, que están clamando. Ayúdale, Señor, solo tú conoces sus necesidades más profundas, a los que son padres, a las madres, a los hijos, a los jóvenes, a los púberes, Señor, a los más ancianos. Ayúdanos, te necesitamos ahora. Permite que nuestra fe, Señor, se incremente. Capacítanos, Señor, con las pruebas, y que podamos, Señor, tener la fe firme de que tú vienes pronto a esta tierra. Que nada nos amilane, Señor, y que las pruebas son necesarias para poder modificar y renovar nuestro carácter. Padre Santo, hágase conforme a tu voluntad de nuestras vidas y ayúdanos a esperar en ti en todo momento. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.